Y un lugar que quizás no pues se destaca, pero quizás no en igual manera que Machu Picchu, son las líneas de Nazca, que también es reconocido. Exacto, las líneas de Nazca son, o sea, unas figuras que están realizadas en Nazca. Nazca es un lugar que está dentro de la provincia de Ica. Y básicamente son estas figuras realizadas en el desierto. Entonces, a ver, ustedes imagínense, si ustedes van a la playa y dibujan un nombre en la arena, en cualquier momento se borra, pues, ¿no? Por el viento, etcétera. Sin embargo, estas figuras han seguido a lo largo de la historia y se siguen manteniendo exactamente por lo que es el Ministerio de Turismo, los mismos turistas. Recalco y agradezco por todo ese cuidado que le tienen a nuestra tierra, porque al fin es para todos ustedes, para su deleite, para que vayan a ver las líneas de Nazca. Básicamente son geoglifos de animales, de algunas formas que uno pues las ve y no les estoy hablando de formas pequeñas, o sea, son formas que alguna incluso cruza la carretera, o sea, son muy grandes. Incluso para verla hay que subir a una plataforma que está ubicada, no recuerdo, pero de todas maneras son más o menos 20 metros para poder apreciar 2 a 3 de estas figuras. Ya si uno quiere hacer el viaje y ver estas líneas de Nazca un poco más completo, hay que hacer un viaje en aeroplano para poder verlas. La comida también se destaca, sí. La comida peruana, normalmente en Trinidad y Tobago, puede decir, tenemos como un festival de comida peruana. Normalmente las personas de Perú vienen para preparar la comida auténtica y tenemos como un festival de comida peruana. Es muy, muchas personas visitan y es una gran cosa normalmente en Trinidad y Tobago. ¿Qué tal? ¿Qué tal la comida? Bueno, como te comenté, Perú es un país sumamente cultural, o sea, hay infinidad de estas culturas, pues, ¿no? Perú se divide en lo que es costa, sierra y selva. Y bueno, en realidad toda la costa, sierra y selva, todo lo que es el Perú, en lo que es la cultura culinaria, tiene ciertas tradiciones indígenas y tiene bastante influencia española. Entonces, imagínate, pues es un mix vas a encontrar en Perú todo tipo de comida. Así nomás, como para un pequeño resumen, como te digo, costa, sierra y selva. En la costa, de todas maneras, vas a encontrar plato bandera de Perú, el ceviche. El ceviche, un plato base de pescado, ¿no? Marinado en limón. Sorpresa, no les voy a decir más. Tienen que ir a Perú a probar un buen ceviche. En la costa también se encuentra lo que es... Bueno, es que en realidad si me pongo a mencionar platos peruanos voy a hablar... O sea, que nos vamos a quedar sin tiempo. Pero tenemos lo que es en la costa, bueno, pues el ceviche. Está el lomo saltado, que es un salteado de carne, básicamente. En la sierra existe lo que es la pachamanca. ¿Qué es la pachamanca? La pachamanca es un plato muy típico de la sierra y tiene un mix de platos, por así decirlo, pues, ¿no? Tiene chancho, tiene carnero, tiene plátano, papa, camote. En el Chiribuchu tú vas a encontrar cuy, vas a encontrar queso, vas a encontrar salchicha, vas a encontrar gallina, maíz, tortillas, huevera de pescado. O sea, es un plato que lo que se dice de este plato es que se tiene que comer un poquito de cuy, un poquito de gallina, un poquito de queso, un poquito de tal, y ahí es donde encuentras tú ese mix de sabores, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues en la selva tenemos lo que es el tacacho con cecina. Es lo más así, lo más conocido en la selva, que es básicamente plátano frito y chicharrón con cecina de lo que es el cerdo. Y para las personas que no saben exactamente qué es el cuy,
porque creo que hay personas que no saben. Puedes ir mostrando un par de imágenes. Sí, 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 hay bastante controversia, ¿no? Pero creo yo que es un tema, como te digo, de cultura. Hay culturas y también por aquí de repente puedes mostrar un par de imágenes de lo que es el suri. Ya, ustedes, ¿has escuchado sobre el suri? Surino. Cui sí, pero suri no. Suri también les va a llamar la atención. No les voy a decir qué es, simplemente voy a esperar las imágenes que pasen por acá ya para que ustedes mismos juzguen. Es que claro, es como por ejemplo los franceses que comen caracol, pues nosotros comemos el cuy, que por cierto mucha gente dice, no, ¿cómo voy a comer el cuy? Una vez que lo prueban, Sí. La verdad es que en Trinidad y Tobago también hay cosas muy exóticas que quizás personas de otros países no van a comer estas cosas, pero es parte de la cultura y tal. Cada región, cada gente tiene cosas muy particulares que em, no tiene el mismo valor en otros países, otras culturas. Para más contenido, favor de suscribirse.